Este fin de semana es importante para ustedes como iglesia porque van a ser primicia a ustedes. El año pasado, con los varones, les dije al pastor, dije, yo siento de parte de Dios que esta iglesia va a ser usada como modelo, no solamente en Barranquilla, pero también en la nación. Eso quiere decir que es una responsabilidad de nosotros. Una cosa decimos, somos el mejor equipo de fútbol, pero tienes que también, cuando entras tú en el campo de fútbol, mostrar que de verdad eres lo mejor, ¿o no? No puedes hablar ahí ante la presa de esto y el otro, y lo vamos a hacer, y luego cuando llegas al campo de fútbol, no estás preparado. ¿Estáis preparados? Gloria a Dios. Yo he deseado de estar aquí con ustedes por tanto tiempo que ni se puede imaginar. Yo estoy embarazada y voy a dar a luz este fin de semana. Y ustedes mejor que reciben, amén. Porque se quedan todas embarazadas. Amén. Pues quiero contarle algo porque tiene que ver con lo que yo siento que está pasando a veces con nosotros mismos y como la iglesia, que es, el otro día estaba escuchando una historia acerca de un hombre que entró en la casa de un amigo y vio ahí un pecero de unos 100 litros, y había un pez dentro muy bonito. Él dijo, ¿este pez de qué es? Bueno, es un pez japonés, tenía cierto nombre, ni recuerdo el nombre, y dice, ¿hasta qué tamaño crece este pez? Y dijo, no, este pez en esta pecera no crece más que 10 centímetros. ¿Cómo es eso? No, dice, si yo tuviera una pecera de 200 litros, este pez crecerá hasta 22 centímetros. Y dice, y si este pez estuviera en su hábito natural, sin límites, puede crecer hasta 35 centímetros. Me llama mucho la atención porque los límites que el pez tenía para crecer era su entorno. Y nosotros somos los mismos. Y la forma que nosotros pensamos, chocamos contra esta pared de cristal diciendo, yo no puedo más porque nunca he podido hacer más. Cuando tú eres capaz de levantar tu mente en la dimensión de Dios, sobre todo como esta mañana, que es lo profético, en realidad dice, estamos en un tanque o un pecero de 100 litros, pero Dios nos quiere llevar a uno de 200 litros, o nos quiere llevar ¿a dónde? A una que no tiene límites, para que nosotros podamos crecer al tamaño que Dios ha destinado para nosotros. Entonces, no depende del pez. El pez tiene la capacidad de crecer hasta 35 centímetros, pero tiene que cambiar su forma de pensar. Y la iglesia, por muchos años, desde que Jesús ascendió al trono de Dios, ha sido lo mismo, ha sido un pez por la forma de pensar de 10 centímetros, que cuando Dios en este tiempo va a hacer de la iglesia esta fuerza sin límites que Él quiere desatar sobre esta tierra para establecer su reino. Y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad para que no pensamos en las formas que nos han mantenido ser peces de 10 centímetros. Pero vamos a cambiar la mentalidad y nos alineamos con lo que Dios quiere para que seamos de verdad lo que Dios quiere hacer en esta tierra. ¿Me explico? Entonces esto voy a hacer, porque voy a tratar 4 temas con ustedes que nos van a llevar de ser de una forma a ser de la iglesia como Dios quiere que seamos. Y lo primero es 4 mentalidades. Lo primero es mantener una perspectiva correcta de la iglesia. Tengo 4, entonces hoy voy a tocar a 2 y mañana a 2, o quizás 3. Amén. Ahora, mantener una perspectiva de la iglesia correcta. Ahora, la escalera del reino de Dios. Y es algo que quería decir. Porque ayer hablando también con el pastor, dice, ¿cuál fue el propósito de Dios por todas, desde la creación hasta ahora y hasta el fin del mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y ahora mismo, conduciendo hacia acá, Dios me dijo, es mi reino. Mi propósito siempre ha sido mi reino. Yo soy el rey de este reino y no hay nada más y nada menos. Y mi reino quiere decir donde yo gobierno. Yo hice la tierra, los cielos y la tierra para que el hombre pudiera gobernar.
Escuchamos esta mañana. Donde Él estuviera en relación con Dios y gobernaba sobre todas las obras de las manos de Dios y tuviera dominio. Sabemos que por el pecado esto cambió, pero este reinado que Dios quería tener aquí en esta tierra por medio de nosotros, lo habíamos perdido y dado a Satanás, pero hoy en Cristo Jesús, desde que Él murió y resucitó, lo hemos podido recuperar. Lo que pasa es que la iglesia todavía no está ahí donde Dios quiere que estemos. Porque hemos pensado que el diablo va a reinar y gobernar. Pero eso está cambiando. Porque si la iglesia se levanta como Dios quiere, lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la cosa que está en el corazón de Dios? Es su reino. Di conmigo, su reino. ¿Qué dice Jesús? En su oración dice, ora así, dice a los discípulos. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Jesús enseñó. Entonces esa es la voluntad de Dios, que establezca su reino. Pero esta escalera del reino, es por decir niveles en esto, es la forma que miramos la iglesia, tiene 3 niveles. Lo primero es, el primer escalón es es el enfoque en uno mismo. Cuando alguien va a la iglesia con la idea de que yo voy a la iglesia para ser bendecido. Yo voy a la iglesia para que me bendice. Si yo tengo una necesidad, que Dios me toque. Que si yo tengo una enfermedad, que Dios me sane. Voy a la iglesia para recibir la bendición. Ese es el primer escalón. No hay nada malo en eso. Pero no es el tercer escalón donde Dios quiere que nosotros movemos. El primer escalón es hacia ti, pero no es la mentalidad del reino. Entonces muchas iglesias existen alrededor de esto y el pastor tiene una tarea muy difícil, mantener contentos a todas las ovejas, porque no les gusta escuchar el mismo sermón 2 domingos. Dice, pastor, ya lo escuchamos el domingo pasado, porque usted no trae algo nuevo. Y el pastor está al servicio de las necesidades de las personas. Vamos a la iglesia para mí, voy a la iglesia para yo recibir. Ahora el segundo escalón ya es diferente. Es que el enfoque está en la iglesia. Hay gente que van a la iglesia, a un edificio, a la organización que se llama iglesia, por ejemplo, la iglesia Vida Abundante, pero van con gusto. Los líderes de aquí, ¿les gusta ir a la iglesia? ¿Les gusta? Y ustedes aman al pastor y la pastora. A la visión, ustedes están dispuestos a dar más de su vida y de su tiempo, todos sus recursos. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione, ¿verdad? Ya es otro nivel de compromiso con el reino. Ya no solo para mí, ya ustedes están allí para servir a otros. Y aún más es para servir a la sociedad, ¿cierto? Porque estamos aquí para ser luz y ser sal, como Jesús nos mandó ser luz y sal. Pero este compromiso ya es el segundo nivel. Pero hay otro nivel que es la tercera escalón, que es el enfoque en el reino de Dios. Y va mucho más allá de la iglesia. La iglesia no es igual al reino de Dios. El reino de Dios es mucho mayor que a la iglesia. La iglesia no es el fin. La iglesia es un medio para que Dios nos prepare y entrena. ¿Para qué? Para establecer su reino. A veces nosotros vivimos todo por la iglesia, pensando que esa es la meta final. Cuanto más gente en la iglesia, mejor. Pero esto no es lo que Dios quiere solo. Él quiere que la iglesia entienda de que al final a cabo lo que Dios quiere hacer es establecer su reino. Y Jesús lo dice así en Mateo 6:33. ¿Qué dice? Busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, si nosotros como cuerpo de Cristo, que en realidad somos la iglesia, buscamos primeramente los asuntos del reino de Dios, que es lo que Dios quiere hacer, como esta mañana escuchamos, Dios quiere afectar a Barranquilla en una manera sobrenatural para que haya justicia, que no haya tanta corrupción, que esta ciudad es un ejemplo en menos desempleo ¿por qué? Porque la bendición de Dios también puede estar sobre una ciudad. Amén. Entonces el primer escalón es más bien hacia mí, mi alma,
Si yo estoy bien, si yo estoy salvo. La segunda es, como iglesia tenemos ya un esfuerzo mayor, pero la tercera es la del reino de Dios. Y todo esto tiene que ver con el compromiso de la iglesia. Y Jesús dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Si tú tienes una necesidad y buscas a Dios primero y su justicia, su reino, ¿tú crees que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas? Es su promesa. Y no es que, Señor, si tú me das esto, entonces te serviré. Señor, si tú me das $1 millón, voy a empezar a diezmar. No, si tú no diezmas de 100 pesos, no lo vas a hacer de 1 millón también. Tampoco. Porque Jesús dice, Él dice, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Entonces esos son los principios que Dios tiene aquí preparado para nosotros. Lo otro es ajustando la mentalidad del reino, que es la segunda cosa que tenemos que entender, es que tenemos que tomar la gran comisión literalmente. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la gran comisión? ¿Cuál es? Dígame. Está bien. ¿Dónde está esto escrito? Mateo, ¿dónde? 28, 19. Después les voy a mostrar 2 versículos. Uno está en Marco y otro está en Mateo, para que entendamos lo que es. Entiende esto. Cuando Jesús manda a sus discípulos y cuando Jesús anduvo por los pueblos en Israel, porque Él se limitaba a la tierra de Israel, según el mandato de Dios, dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué? El evangelio del reino. No el evangelio de la iglesia. El evangelio de la iglesia no existe en la Biblia. Existe solo el evangelio del reino. Y el evangelio del reino sí incluye la iglesia, pero incluye todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios en esta tierra, que tiene que ver con gobierno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los artes, tiene que ver con la economía, tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos cada día. Cuando en realidad, muchas veces hemos tomado la gran comisión en una forma diferente. Y es esto. Déjame explicar esto primero. Entonces, cuando miramos la iglesia, podemos verla así. La iglesia que se reúne el domingo es como la iglesia nuclear. Es como una familia, papá, mamá, hijos. Somos una familia y se llama el núcleo de esta familia. Luego tienes primos, tienes sobrinos, tías, tíos, ¿verdad? Que también vienen a veces los domingos a la barbacoa. ¿Para qué? Porque también estar con uno. Pero para Dios, viendo en este ejemplo como familia, podemos ver que la iglesia del domingo, o que representa en este caso como vida abundante, que llamamos iglesia, aunque en realidad es parte de la iglesia. ¿Me explico? La iglesia para Cristo es su cuerpo. Entonces, todos los creyentes son parte de su cuerpo, de su iglesia, lo que él llama eclesía. Pero en cada ciudad, o a veces en cada esquina de la ciudad, donde vivimos nosotros en Texas, en casi cada calle hay una iglesia. Y muchas de estas personas que tienen una relación con Dios son personas que son parte de su iglesia, pero también forman parte de una iglesia local. Y de eso estoy hablando como familia núcleo. Pero ¿dónde están ustedes la mayoría del tiempo de la semana? ¿Dónde están ustedes? En el trabajo, que le llamamos el mercado. Es un lugar donde Dios les ha puesto, ¿para qué? No solo para ganar dinero. Tampoco solo para ganar almas. Es para que usted cumple su plan y su destino en ese lugar. Porque Dios no lo ve simplemente como parte de que cuando estás aquí el domingo escuchando las prédicas y la alabanza, que eres iglesia. Tú eres iglesia donde tú vas. ¿Entendemos? Ahora, cuando pensamos en la gran comisión, hemos entendido muchas veces
de que la gran comisión es En Marcos 16, ¿ustedes lo pueden leer? Dice ahí, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Luego tenemos Mateo 28, es lo que usted dijo antes. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto que id y haced discípulos, ¿a qué? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16 es más bien lo que nosotros hemos entendido cuando hablamos de Gran Comisión, que es simplemente esto. Nuestro papel es ganar almas. Que las almas se conviertan y que las almas, ¿dónde van? Los domingos y durante la semana. Van a la iglesia. Y cuanto más iglesias tenemos la iglesia madre, y cuando la iglesia crece hacemos otra iglesia hijo o hija. Y luego tenemos otros pastores, etc. Y nosotros pensábamos por años, hasta yo también, porque ahí me enseñaron en la escuela bíblica, de que la gran comisión existe en ganar almas, llevarlas a los pies de Cristo, meterles en una célula, en un grupo que se une todos los domingos y esperar hasta que Jesús vuelve. Claro, tratamos de mejorar sus familias, enseñarles de cómo trabajar, pero la idea de que hubo mucho más allá no existía. Hemos empezado escuelas bíblicas, pero ¿con qué propósito? Enseñar a gente a ser pastores o líderes, ¿para qué? Para que vuelvan a empezar otras iglesias y ganan más almas, para que hay más personas que entren en la iglesia y les entrenamos. Esto ha sido más bien lo que entendimos como Gran Comisión, ¿verdad? ¿O no? Ha sido así. Pero Jesús en Mateo 28 habla de otra cosa. ¿Qué dicen aquí? Se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy importante, porque él tenía la autoridad para poder decirlo. Y dice, por tanto, a razón de que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto dice, id y haced discípulos ¿de qué? No de almas solo. ¿De qué? De las naciones. ¿Tú crees que las naciones son más grandes que iglesias? Sí. ¿O piensa que toda la iglesia, toda la nación cabe en una iglesia? Jesús nos dice, id y predicad el evangelio de la iglesia y haz iglesias. Yo no estoy diciendo que esté mal, me entiendo. Está muy bien. De hecho, mira cómo disfrutamos, mira qué bendición es ser parte de esta iglesia. Yo no estoy diciendo esto, yo simplemente estoy diciendo de que en este fin de semana tenemos que entender el plan de Dios para poder crecer como pez. Si nosotros pensamos que solo podemos hacer esto, que se refiere a 10 centímetros, nunca vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros cuando podemos crecer hasta 35 centímetros. De esto estoy hablando. No estoy hablando de que ser un pez de 10 centímetros esté mal. Estoy hablando de que el propósito de Dios es que seamos un pez de 35 centímetros. ¿Me explico? Entonces no piensa, ¿por qué está diciendo el hermano Kejan? De que estamos haciendo mal. No, están haciendo bien. Pero queremos ser exactamente lo que Dios quiere que seamos. Y es que Él nos mandó, Él dijo, id y haced discípulos de las naciones. Tenemos que discipular naciones. Y la palabra naciones es etnos, quiere decir que son grupos étnicos en una nación a veces.